33 18 80 76 41, el contacto, el WhatsApp en la cabina, si nos quieres mandar un mensaje, un comentario, lo que gustes. Están abiertos los micrófonos, están abiertos los teléfonos para que participes esta mañana en Cara a Cara, último martes de este mes, 27 de febrero. Se nos fue volando el segundo mes del año. Eduardo González, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un saludo, Enrique. Oye, creo que el tema de la semana sigue siendo los desaparecidos, lo que sucedió al sur de nuestra entidad. Me parece que de la Fiscalía hay una actitud de que es caso cerrado. Para la Fiscalía estos cuates estaban metidos en el crimen, estaban relacionados con el crimen organizado, es decir, a veces parece hasta que justifican su desaparición, cosa que me parece ya de un mundo loco. Pero pues no sabemos dónde están los cuerpos, no sabemos quién más estuvo involucrado. Ayer decía el secretario general de gobierno que van por 3 personas más en adición con estos 4 policías. Hay que recordar que estos 4 policías confesaron su delito. Siempre en este país lo de confesión nos genera dudas. No sé cómo ves todo este asunto de los italianos desaparecidos. Pues mira, Enrique, yo haría varias lecturas. La primera es una muestra más de muchas que cotidianamente vemos del fracaso en el combate a la delincuencia y del crecimiento de la inseguridad en nuestro país. Eso es por un lado. Por otro, a mí siempre me ha quedado claro que no es un asunto solo de las policías municipales, sino también de las estatales, sí, de miembros del ejército, de miembros de la marina, porque también ellos han participado en asuntos de desaparición. Y está documentado no de ahorita, ni de este sexenio, ni del anterior, sino desde hace muchísimos años. Y también, por otro lado, es una muestra clara que la brutalidad con la que se vive cotidianamente la violencia en nuestro país se puede ver de manera estrepitosa con estos 1,000 pesos que dicen los policías les pagaron por entregar. Que hay que ver si eso es verdad, ¿no? Mientras es verdad o no, por eso, creo que es un asunto muy delicado pensar que en México... Es que no sé si están justificando los 1,000 pesos o si en realidad ya chambean para ellos. Es decir, voy para allá. No sabemos exactamente la situación porque hasta esta semana, el viernes, tienen que comparecer ante un juez. Claro, pero aquí el asunto es también esta práctica que cada vez es más común de las fuerzas del orden, entre comillas, trabajando para el crimen organizado. ¿Qué es modelo Ayotzinapa? Claro, así es eso, así fue a los 43 normalistas. Y el otro punto que me parece que también es muy delicado, que es con el que tú empezabas, este asunto de criminalizar a las víctimas. Es decir, de manera cotidiana, si nosotros observamos... Con los desaparecidos pasa casi con todo. Claro, si hay alguien baleado en la esquina de la calle, lo primero que la gente piensa es, en algo estaba metido. ¿Por qué no me pasa a mí? ¿Por qué a mí no me disparan? Y me parece... Hasta que le pasa a un familiar tuyo y dices, así es, o sea, casi nadie se pone a pensar, por ejemplo, en las condiciones necesarias para que una persona pueda portar un arma y dispararle a otra. De manera automática, pasa con las mujeres asesinadas, pasa con hombres asesinados. Andaban en malos pasos. Así es, con hombres desaparecidos. La primera respuesta de la ciudadanía es que estaba metido en algo. Y porque las autoridades también lo propician, claro, las autoridades lo propician. Me parece que eso está sostenido en el discurso de la misma autoridad, que además se sostiene en el imaginario colectivo de la sociedad, que supone que la gente que le sucede eso estaba metido, y por eso yo creo que por eso la autoridad dice, esta persona, quien sea, estaba metido en malos pasos. Que por cierto es una violación total al debido proceso y al nuevo sistema de justicia penal. A partir de ahí ya podrían salir todos. Incluso aunque esa persona hubiese estado tienes metido que probarlo, en algo, Eduardo, no solamente lo tienes que probar, sino que no es posible que alguien que esté metido en el crimen organizado desaparezca, aún estando en el crimen organizado. No, el Estado tiene que garantizar la protección de todo. Así es. Y en realidad es que estos son juicios sumarios. Así es. Y si recuerdas, es una herencia muy nociva que tenemos del calderonismo, porque cuando a Felipe Calderón se le empieza a ir de las manos su guerra contra el narcotráfico, lo primero que se le ocurrió es decir,
es que fíjense, vamos avanzando porque se están matando entre ellos. Es decir, son los malos contra los malos y por lo tanto, quien está en su casita, quien no se mueve, quien no está en malos pasos, está seguro. Y mucha gente se creyó ese discurso y piensa, bueno, si estoy en mi casa, si me meto un coto, lo que sea, pues no me va a pasar nada. Es decir, es un mensaje que la ciudadanía de pronto lo utiliza para sentirse más tranquilo. Es decir, si no te metes con ellos no te va a pasar nada, y que las autoridades les funciona para no hacer investigación, para no llegar al fondo de las consecuencias de un caso, porque si huele a narco, se mueve como narco y habla como narco, automáticamente es un narcotraficante, cuando en realidad en un estado de derecho tienes que probar las cosas y tiene que haber una sentencia de un juez para saber si en realidad, yo no sé si los italianos estaban en Fayuca, si alteraban facturas, que es lo que se ha dicho estos días, si eran narcos o las fotografías que están ahí en las redes en donde aparecen con armas. No, es decir, no lo sabemos hasta que no se inicie un procedimiento, una investigación que termine con una sentencia de un juez. Solo hay que mencionar, en el Registro Nacional de Desaparecidos y de extraviados en el país, prácticamente 2,000 son de Jalisco. 2,971, hasta el corte de ayer. Es la locura. Son 3,000. Somos el tercer estado en ese. ¿Cómo suponer que estamos en condiciones normales y que nuestras autoridades en el estado dicen estar combatiendo la inseguridad y lo mismo pasa con por cierto que la próxima semana es el Día Internacional de la Mujer, lo mismo pasa con las mujeres. Cuando desaparece una mujer, seguro andaba en eso, claro. Seguro ahí estaba con los narcos, hacía trabajos de este tipo. Es una doble victimización de alguien que está sufriendo y que la familia aparte tiene que sufrir eso. Sí. Yo no sé si son culpables o no, es que eso no nos toca determinar nosotros ni siquiera. O sea, y además hay, dicho también por las mismas autoridades, centenares de investigaciones que ni siquiera se han prácticamente medianamente iniciado. Aquí lo ha dicho Guillermo Cepeda Lecuona, que apilados. En México hay una capacidad de investigación como el 10% de los homicidios. Es decir, pase lo que pase, solamente se puede investigar el 10%, el 90% restante siempre quedará impune hasta por corrupción o por incapacidad. Claro, por eso yo siempre insisto en que si alguien está tranquilo con la no denuncia de los delitos que se cometen en el país, es precisamente la autoridad que tendría que estar investigando. Claro. Eduardo González, el caso Ricardo Anaya, la telenovela Ricardo Anaya, porque nos lo están contando como novela, ¿no? Si te fijas, la amistad con el señor Barreiro. En La Rosa de Guadalupe se mira eso. Hay creo que dos ópticas que uno puede interpretar de redes sociales de medios. Uno, Anaya es un perseguido. O sea, vieron que empezó a subir a las encuestas, esto es lo que dice sobre todo el Frente, por México al Frente, creo que es el nombre correcto de la coalición. Vieron que estaba subiendo Ricardo Anaya, entonces la estrategia del PRI en este momento es bajar a Ricardo Anaya como sea, y por lo tanto están utilizando este caso como forma de bajarlo en las encuestas. Y otros dicen, no, esto es parte de 2 o 3 temas que se han ido acumulando, como su 3 de 3, negocios que en su momento no colocó dentro de su declaración patrimonial, es decir, si tú tuvieras que interpretar esto, ¿es más bien un perseguido político o te parece que sí hay elementos para pensar que Ricardo Anaya ha participado en casos de corrupción tan graves como que se le acusa de haber participado en una red de lavado de dinero? No es cualquier cosa. Sí, yo creo que son varias cosas y que además no excluyen unas a otras. Es decir, por un lado, sí es cierto que viene en segundo lugar y que hay una serie de estrategias que echa a andar el PRI para buscar tumbarlo. Eso es un asunto que no se contrapone con lo otro, ¿no? Con lo otro. Es decir, si hay por lo menos al día de hoy algunas evidencias, podemos dejarlo ahí, de malos manejos de recursos, uso de recursos para actividades políticas, etcétera. Ese es otro asunto que tendría en todo caso que probar las autoridades. Y otro tercero es que volvemos al espacio de la judicialización de las campañas electorales. Pues es puro lodo. Claro, así es puro lodo. A ver quién genera más lodo. Ayer Damián Cepeda también salió a tirarle y también sin ninguna prueba a decir que Mid era responsable de una desviación, creo que habrá 500 millones. Igual puede decir 4,000, 8,000 o 2,000. No, digo. Ahora, lo que sí a mí me preocupa mucho más, tanto de lo que se ha dicho de Romo, el que eventualmente sería jefe de gabinete de Andrés Manuel en caso de llegar a la presidencia, como de Anaya, como de Mid, es que a querer o no, Mid, Anaya o Andrés serán el próximo presidente. Sí, el asunto más delicado es que tampoco hay... Y no creo que sean iguales. No hay mucho por donde... sí, pero a ver, yo creo que una parte del discurso
del PRI gobierno, que es quien ha gobernado estos últimos años y que ha caído en múltiples casos de corrupción y que está a la sombra de la corrupción detrás de cada decisión de Enrique Peña Nieto, es mandar este discurso de todos son iguales. Miren, nosotros sí es cierto que tenemos la estafa maestra 1, la estafa maestra 2, y como calificaba ayer Jesús Silva Herzog en su columna, cada vez hay más tecnología de la corrupción, es una cosa tremenda. Antes era el mochecito, dame el 10, el 20, ahora ya son empresas fantasma que subcontratan, se vuelve una tecnología y una logística para saquear y corromper tremenda en este país. Sin embargo, me parece que este discurso del lodo, de miren, al final todos somos iguales, y por lo tanto, como todos somos iguales, mejor apuesten por los que ustedes ya conocen. Claro. Creo que es un discurso muy clásico del prismo. Sí. Ojo, eso no quita que Alfonso Romo tenga que explicar si hizo negocios o no con una dictadura. Por supuesto que tiene que explicarlo. También tiene que explicar Ricardo Anaya qué tanto conoce a Barreiro, claro. Que es algo que le preguntaba a Loret desde la semana pasada. Está bien, Barreiro, ¿es tu amigo? ¿No es tu amigo? No tanto porque importe su amistad, sino para saber si en realidad él tenía algún conocimiento del negocio en el que se estaba involucrando. Yo creo que esto nada más se mata con información, y es lo que tenemos que privilegiar en esta maquinaria del fango que existe en la elección. Que no hay que caer en este asunto de todos son iguales. No, yo creo que sería un error como analítico. Sin embargo, no deja de llamar la atención que finalmente, pues de estos 3 equipos de campaña, pues saldrá el nuevo gobierno. Y no hay ningún arcángel, claro que no hay ningún arcángel. Entonces, ¿no? eso a mí me Pero sí creo que no es lo mismo, o sea, el de pronto agarrar todos los casos de corrupción, meterlos todos en la misma canasta, o meterlos en la licuadora y empezar a decir, mira, toda la clase. Es cierto, la política implica corrupción en todos los países del mundo, tal vez en México más, pero sí creo que es importante en el análisis periodístico decir, no es lo mismo un caso que otro. O sea, no es lo mismo lo que le está pasando a Rosario Robles, que estamos hablando de miles de millones de pesos en empresas fantasma de dinero público, a la acusación que en este momento le están haciendo a Ricardo Anaya. No son iguales los casos. Ahora, sí es importante ver en todo caso el alcance real a partir de una investigación seria que va a tener las acusaciones contra todos estos personajes, porque me parece que no solamente se judicializa el proceso electoral, sino que si nosotros observamos de manera muy puntual, en realidad todas estas acusaciones están prácticamente en la mesa de los medios. Sí. O sea, bueno, ya. Ni siquiera. En el caso de Anaya, la PGR ya está moviendo. Sí, pero ojalá se hubiera movido con otros casos. No, y aquí lo comentamos con el asunto de Corral. Sí. Y dijimos, al final terminará en un asunto de medios, terminará en un asunto de te doy más dinero, guarda silencio aquí, y las investigaciones que se tendrían que realizar. Y también porque Corral tiró la toalla. Por eso. Dijo, ya hasta aquí llegué, me dieron mis 700 millones y se acabó. Y entonces la investigación termina siendo una investigación solo periodística. Ojo, en el caso de la estafa maestra versión 1, hay varias versiones. Ya es la 2, ya conocimos la 2. Estafa maestra versión 1, hay 21 averiguaciones previas abiertas, pero nadie ha comparecido ni como investigado ni como testigo en el tema de la estafa maestra 1. En el caso de Ricardo Anaya, ya hasta llamaron al empresario a comparecer. Claro que hay un uso político de las instituciones. Te puede caer bien, mal, regular. Y además, pero la PGR la PGR en un caso actúa de forma expedita, rápida, acelerada. Aristóteles Nuño, quien estuvo encargado del SAT, está dando entrevistas en todo el país diciendo que lo que está haciendo Ricardo Anaya es corrupción. Es decir, me parece un poco obvio, ¿no? La operación. Vamos al corte, te recuerdo. 33 18 80 76 41. Estamos en cara a cara. Al regreso platicamos sobre jubilaciones y pensiones. Escríbenos. 9 de la mañana con 23 minutos. Opina, participa con nosotros. Estamos en vivo en Cara a Cara. Hoy platicamos sobre jubilaciones, pensiones. ¿Es el sistema mexicano sostenible de cara al futuro? Y saludamos a la maestra Alicia Márquez. Ella es académica del CUSEA. Alicia, ¿cómo estás? Gracias, buenos días. Muy bien. Muy agradecida que me hayas invitado. Gracias por acompañarnos. Buenos días. También nos acompaña aquí en cabina Israel Macías. Él es profesor de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, Israel? ¿Qué tal? Buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos. Y bueno, sigue con nosotros Eduardo González, que aparte de ser un analista puntilludo de la realidad, aparte es profesor del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Sobre las pensiones, Alicia, hay toda esta idea de que pues que estamos frente a una bomba de tiempo en materia de pensiones, que por ejemplo los que formamos parte de una generación ya esperamos poco en nuestras pensiones de cara al futuro. ¿Cómo está en general el sistema de pensiones en México?
deplorable. Yo creo que usar esa palabra es poco. Mira, para darles una idea, hay una institución que recientemente nos evalúa, porque esa institución, la menciono, es la Melbourne Mercer Global Index, evalúa los sistemas de jubilación de 30 países. Nos evalúa recientemente y nuestro sistema de pensión sale reprobado. Como insostenible. Insostenible. Y nos ubica en el lugar 27. Y para darnos una idea, el sistema de pensiones de Chile lo ubica en el lugar 10 y el de Colombia en el lugar 14 y a nosotros nos ubican en el lugar 27. Entonces, con eso empezamos para entender que nuestro sistema de pensiones es deplorable, ya estamos calificados como deficiente e insostenible. Entonces, eso ya nos pone enfrente a decir, es una bomba de tiempo. Y más ahora, ahorita tú decías, a ver, los jóvenes estamos ante una situación preocupante, muy preocupante, porque para darte una idea, a mí me encantan mucho las estadísticas. Quienes estábamos o quienes tuvimos todavía la suerte de estar en lo que llamamos la modalidad anterior del IMSS, de la Ley 73, que es de julio del 97 hacia atrás, pudiéramos decir... Es lo que le llamamos la ley Afore. Ándale, sobre todo, ¿no? Así ándale. la reconocemos. Así la reconocemos. Pudiéramos decir que al pensionarnos o jubilarnos bastaba con tener 500 semanas cotizadas y más o menos te ibas a pensionar con una prox del 40% de tu último salario. ¿500 semanas cotizadas? Así es, O sea, eso era lo que años. tenías que tener. Así bueno, es. pues nada. Bueno, el día de hoy, o sea, después de julio del 97, ahora cambia. Ahora, para tener acceso a esa pensión, que ya de entrada ya no va a ser igual, ya no existe una pensión vitalicia, ahora tienes que tener 1,250 semanas cotizadas y peor aún, solamente vas a alcanzar cuando menos el 30%, perdón, cuando más el 30% de tu último salario. De tu último salario. ¿Eso a qué nos enfrenta? Si lo quisiéramos ver de una forma muy cruda, vamos a tener muchos adultos mayores teniendo una pensión mínima, que yo creo que no nos alcanzaría ni para las medicinas. Israel, el sistema de pensiones. Pues sí, es así de malo. El detalle es de que podemos decir que hay varios sistemas de pensiones. Es decir, no todos los mexicanos caemos en este supuesto. Todavía peor. Exactamente. O sea, hay mexicanos de primera, de segunda y de tercera. Podríamos decir entonces que todavía tenemos una clase privilegiada de mexicanos que al cumplir su edad de retiro van a estarse pensionando con pensiones generosísimas. ¿Que son 65 años? Depende si es Pemex, si es Comisión Federal, regularmente. Sí, pero por ejemplo, para un ciudadano común. Claro, 65. 65 años. Sí, vamos a cerrarlo en ese número. Digamos que eso es el verdadero problema del crecimiento del gasto que tiene que estar destinando el gobierno federal para el pago de pensiones, son únicamente para estos rubros que efectivamente, como dice la maestra, son insostenibles. Es decir, no hay forma de que sea autofinanciable algo que te permite pensionarte con el 130% de tu último salario. Que eso sobre todo empleos públicos, ¿no? Básicamente de estos empleos rubros. Públicos que se pueden, con pocos años trabajados, pueden jubilarse y retirarse con una pensión muy digna. Que cuando estaban trabajando, ¿no? Y eso termina siendo... Es una vieja prebenda, ¿no? Al gobierno. Del México, del México de autoritario, los 60s, ¿no? y de alguna manera, bueno, pues no se adapta, sobre todo, bueno, era otra realidad, ¿no? Lo que se dice, vivíamos mucho menos. Y aparte, la cantidad de jóvenes era muy importante que trabajaban y que podían sostener un régimen de pensiones mucho más generoso. Y ahora se invierte la pirámide. Se empieza a invertir. Se empieza a invertir, estamos en problemas. Claro, entonces, eso sería, digamos, los mexicanos de primera, ¿no? Los que van a tener... Sobre todo los del sector público. Esos sectorcitos, ¿no? Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Seguro Social, ¿no? No los que... estemos en el sector privado y que coticemos al seguro, no. ¿Eso es ¿qué esperamos de nuestra jubilación? Esos son, digamos, los mexicanos de segundo, ¿no? De segunda, que es el panorama que nos dice la maestra, ¿no? Y los de tercera, son los que de plano, pues están en esa economía informal, que viven al día, que es más de la mitad de la población económicamente activa, y que pues ahora sí que día que no trabajan, día que no generan y día que quizá no comen. Entonces, ellos son los de tercera todavía, ¿no? Entonces, podemos estratificar así. El problema es que los tres están mal, ¿no? O sea, por un lado es... Bueno, el uno no tanto.
Digo, como de viabilidad, sí. O sea, de viabilidad en términos macroeconómicos, sí, claro. coincido contigo. Sí, para el trabajador es muy cómodo, ¿no? Sí, claro. Pero si esa bomba estalla, nos toca pagarla. Es que, ojo, de hecho, en el país, para este año, el presupuesto 2018, solamente hay 2 rubros que crecen en el gasto en términos reales. Y uno de ellos es, obviamente, el servicio de la deuda pública, y el segundo rubro es pensiones de este grupo privilegiado. Entonces, se está comiendo pues parte del presupuesto público y está obligando a que el gobierno se plantee que ya no puedes invertir ese dinero. Oye, Peña entrada, que decía que era el paladín de la estabilidad y nos duplicó la deuda pública en este país. Pero pues sí, ahora lo que se puede hacer, digamos, en lo individual es quizá hablar un poco de los mexicanos de segunda, ¿no? Los que estamos en una Afore, los que tenemos la opción, bueno, de hacer conciencia de que tenemos que incrementar nuestros ahorros. Pero sobre todo ahí recae, ¿no? O sea, la responsabilidad en este momento parece que es del trabajador, sí, que debe de contribuir más para que al final, cuando se retire, su pensión sea más digna. Pues sí. Es el modelo, ¿no? Individualista, sí. De decir la responsabilidad cae sobre ti. Exactamente, y ese es, creo que, uno de los principales fracasos, es decir, la conciencia de que las condiciones con las cuales me voy a jubilar no se van a parecer en nada a las que se jubiló mi abuelo o mi papá. Ese es el principal problema. Eso sin duda. Entonces, creo que ese mensaje no se ha logrado transmitir. Que se rompe, perdón, doctor, el pacto generacional que implican las pensiones. Por que supuesto. Sí. Uno trabaja y mantiene en este momento a quien se está jubilando y espera que de regreso en algunos años pueda tener esos recursos, ¿no? Sí. Doctor González, y también parece que empujan a la gente, a muchas personas, a buscar un régimen privado. Sí. Que es muchísimo dinero, también tiene inestabilidad, ¿no? Escuchándolos, pues me queda claro que entonces tenemos más semanas para cotizar. Así es. Peores condiciones de trabajo para conseguir esas mayores semanas. Y si trabajando no alcanza para vivir, pues con pensiones menos. Y en ese sentido, pues cómo ahorrar. Y lo que yo veo en todo caso y de manera también muy obvia es que estamos frente al colapso de la vejez en México. El colapso, sí. El colapso de la vejez en México. Así es. Mira, yo ahorita planteaste algo que está muy interesante. Es decir, a ver, caigamos en la conciencia de que estamos ante un colapso. Entonces, dijiste algo importante. ¿Cómo ahorrar? Si hoy no me alcanza con lo que gano, pues mucho menos cuando no trabajo. Me dejas ir al corte y nos dices cómo ahorrar. Sí. Regresamos a Cara a Cara. Bueno, mañana con 37 minutos. Estamos en vivo platicando sobre pensiones. 33 18 80 76 41. Doctora Elisa Márquez, te quedaste en el asunto del ahorro. ¿Por qué no ahorramos y la responsabilidad individual de ahorrar frente a esta difícil situación de las jubilaciones? Así es. Mira, yo sé que si hablamos de ahorro, lo primero que aparece en la cabeza de los mexicanos es lo que tú decías. ¿Cómo voy a ahorrar si no me alcanza? Apenas llevo a fin de mes. Así es. Pero, para explicarme mejor, yo tengo 20 y tantos años dedicándome a la asesoría financiera personal y trabajé 17 años en un banco y te puedo decir que el problema no es el ahorro, el problema es el gasto. Entonces, si queremos cambiar algo y empezar a ahorrar, tendríamos que empezar primero por educarnos poquito financieramente. Sí. Porque si algo nos falta en este país, y más a los jóvenes, es educación financiera. A mí me toca verlos en la universidad que llegamos ya de 18, 20 años y no solo no traemos educación financiera, la que traemos está equivocada. Entonces, ahorita les doy un ejemplo. Pero a lo que voy es que en el universo de clientes que me ha tocado ver en 25 años, que lo primero que me dicen es no puedo ahorrar, lo primero que hago yo es, a ver, vamos a revisar en qué gastas. Y ahí duele porque se trata de cambiar hábitos, costumbres, tendencias y demás. Cuando yo reviso el registro de gastos, primero los motivo o los invito a que hagamos un registro de gastos detallado, pero de todo lo que se te ocurra. Dedícate un mes a decir en qué gasto. Diario, anotar diario, pero desde el viene, hasta el refresquito de la esquina, hasta la frutita, hasta los cacahuates, todo. Y ahí ya empieza a ver la fuga. Una vez que tú lo registras en un mes, vamos a separar gastos fijos de variables. Claro, doctora, pero eso no es echarle toda la responsabilidad al trabajador de su situación. Es decir, porque también hay otra parte que tiene que ver con la contribución del Estado. Sí, claro. Otra parte que tiene que ver con la contribución del patrón, que si lo analizamos en términos comparativos, en México es donde tienen tal vez menos responsabilidades el Estado y el patrón con el trabajador y su edad de jubilación. Ese informe que te digo de esta empresa que evalúa los sistemas de pensiones, nos decía que el promedio de todos los países que fueron evaluados es que el Estado aporta el 11.5% del salario del empleado, cuando en México es el 6.5%.
Entonces, de entrada, ahí decíamos, ahí está una responsabilidad, y menciono esa cifra porque pues justamente en este año que nos tocan elecciones, yo creo que es algo que deberíamos de tomar en cuenta, que estamos por lo menos, y esa es la aportación que debería de hacer el Estado, mínima. Sin embargo, la responsabilidad ahorita recae en el trabajador. Entonces, si ahorita me dijeras, no puedo ahorrar, yo te diría, revisa un poco lo que gastas, para que de ahí revises tus gastos fijos de variables, y sí o sí, créeme que el 90% de los casos que yo veo tienen posibilidades de ahorrar. Doctor Macías, es un asunto de que el trabajador ahorre más, de una reforma que aumente el porcentaje de contribución que hacemos, es un problema de avanzar un modelo más de privatización de las pensiones. ¿Por dónde tenemos que ir en la reforma de este sistema? Bueno, pues creo que, digamos, un poco abonando a lo que ya hemos escuchado, sí hay un problema de falta de identidad con la situación real de qué voy a vivir cuando me esté retirando. O sea, no hay esa conciencia. Un poco CONSAR ha tratado de impulsar el ahorro voluntario a partir de estas campañas, los 10 pesitos y todo eso. El sentido el propósito es correcto, el trabajador tiene que identificar que es necesario que lo haga, pero 10 pesitos pues no sirven para nada. Eso es una burla, perdón. Los 10 pesitos al mes, al año, durante 30 años, serán, no sé, 120,000 pesos. Nada. O sea, realmente termina siendo, en la perspectiva de una pensión, alguien que va a vivir 20 años más, pues estás hablando de apenas 500 pesos más. O sea, es realmente nada. Ahí el compromiso depende de los cálculos y lo que se pretenda, pero se está hablando de que el trabajador tendría que comprometerse con hasta el 18% de su ingreso. Únicamente para el tema de pensión. Bueno, pero estamos debatiendo si el 10. Sí, entonces... pero solo es asunto del trabajador, doctor Macías. Lo que pasa es que, digamos, para este esquema de los trabajadores de segunda, pero los mexicanos de segunda, la responsabilidad es individual. O sea, pudiéramos pensar que la reforma más urgente es cortar de alguna forma, darle viabilidad al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado. No, a estos, ahí se puede rasurar, está clarísimo. Creo que ahí va a ser la gran transformación. Pero no, digamos, no tendría que ser como objetivo en términos de dignidad para la vejez, acercarnos más a que todos podamos acceder a un sistema de pensiones digno, tal vez como el que tienen los empleados públicos, a no bajar a los que están en este momento en el gobierno. Lo que pasa es que, digamos, en el mundo, no nada más es un problema de México, ya se ha comentado aquí, en el mundo la tendencia es lo que ya se dijo. Aumentar el ahorro individual, ¿sí? No hay finanzas públicas que alcancen. 2, subir la edad de jubilación. Entonces esa tendencia, esa presión la tiene México, la tiene Brasil, la tiene Estados Unidos, la tiene todo el mundo. Entonces es mucho más realista pensar que un país con los problemas financieros como México se plantee mejor un horizonte de decir, este es el camino en el cual podemos tener, digamos, un sistema, por lo menos de retribución un poco mejor, porque de otra manera seguirse apostando a lo que tenemos. Sí veo que de pronto en el discurso público, y esto te lo pregunto Eduardo González, en un país en donde sabemos que se paga muy mal, que el salario mínimo está por los suelos, yo sé que hay gente que puede ahorrar y eso coincido contigo, pero parece que toda la responsabilidad de que las pensiones sean sustentables tiene que caer en el trabajador y no en el Estado, no en los patrones. Es decir, parece que todo lo tiene que resolver el trabajador. Apriétate un poquito más el cinturón. Y a mí me parece que más allá de que se le dé mayor responsabilidad al trabajador, ahorita mencionaban que se habla de que por lo menos debería de ahorrar el 18%. Es decir, estamos hablando que si en Jalisco el promedio de los salarios son 7,000 pesos al mes, pues un trabajador tendría que ahorrar por lo menos 1,000 pesos. 9,300 por la jornada. Por lo menos 1,000 pesos al mes. Es decir, si no me alcanza para vivir, difícilmente me va a alcanzar para ahorrar. A mí me parece que antes incluso de una discusión sobre las prácticas de ahorro, lo que tendríamos que estar discutiendo en el país es la manera en la cual los trabajadores pueden obtener mayor salario. Y aún subiendo el salario que hoy se tiene en el país, que es prácticamente el salario más bajo que se recibe en cualquier país miembro de la OCDE, me parece que aún así las condiciones de ahorro son verdaderamente complejas. Si hacemos esta lista de gastos, sí, creo que al menos 50 millones de mexicanos en el país ni siquiera alcanzan a gastar en algunos rubros que podrían venir en una supuesta lista. Es algo lista. Que dijo el doctor Macías.
buena parte de los 50 millones de mexicanos ni siquiera contribuyen. Porque buena parte de esos mexicanos están totalmente en la informalidad, ¿no, doctor? Es que ahí viene el problema, o sea, veamos cómo 50 millones no contribuyen ni siquiera al fondo de pensión. Ha sido todo es apagar incendios y poner parches, ¿no? Y es como se ha venido tratando de resolver, pero eso, un poco estas pensiones, estos apoyos, 65 y más, y todos esos apoyos a los viejitos, que es dinero directo, sobre todo a personas que por su naturaleza, su actividad, su nivel de educación, pues siempre han estado fuera. Sí, es una media pensión. Pero te das cuenta, o sea, es tratar de estar apagando fuegos cuando efectivamente, bueno, no se ha planteado algo que sea sostenible ni... Sí, o sea, el asunto con los apoyos de este tipo es que son más programas sociales que derechos. Y creo que la jubilación y retirarte dignamente, desde mi punto de vista, tiene que ser un derecho. Por supuesto, mientras sea sostenible y mientras se pueda pagar, pero por lo que te entiendo también, doctora, cuando comentabas lo de incrementar el ahorro, pues sí parece que vamos a un régimen, sobre todo los que tenemos cierta edad, un régimen mixto. Sí. Que tal vez vamos a poder contribuir un poquito al seguro social y pensar en una jubilación pública pequeña del 20% de nuestro salario, pero tendremos que buscar algún otro esquema que nos permita completar eso y al menos vivir unos 5 o 6 años dignamente. Y en este esquema, Enrique, también habría que pensar en realidad cuántos mexicanos tenemos la confianza para depositar nuestros ahorros para una pensión en manos del gobierno, porque o en manos de las privadas también. Porque, sí, y de las privadas. ¿Cuánto de la crisis de 2008? O sea, ya tenemos una historia larga de procesos en los cuales nos avisan que los recursos del fondo para un retiro de quien sea han desaparecido, por mencionar el asunto de los jubilados que iban a recoger su pensión en los años 70, que desapareció, o los mismos braceros a los cuales no se les entregó un solo peso de lo que se depositó durante más de 20 años de trabajo en Estados Unidos. Ahí está, doctora Elisa, la confianza, ¿no? Mira, ahorita decías algo muy importante. Por supuesto que la responsabilidad no debería de recaer totalmente en el trabajador, por supuesto que no. Y que deberíamos de accesar un poquito a otro tipo de reformas, simplemente a una aportación mayor del Estado, en 1000 cosas que ahorita podemos platicar. Sí. Pero mira, vulgarmente mi abuelita decía, y mientras se muere tata, ¿qué cenamos? Entonces, realmente a mí lo que me preocupa es de aquí a que todo eso sea realidad y de aquí a que podamos como mexicanos tener un poquito de más voz o aportar o ver qué pasa con las empresas y un mayor salario y lo que tú quieras, ¿cuántos estamos en esa mitad que no lo vamos a tener? Entonces, esa es la parte en la que yo digo, ok, mientras creamos conciencia, mientras movemos las cosas, mientras logramos que la empresa, tú toma decisiones, porque de lo contrario vas a ser una persona más que esté estirando la mano y no te va a alcanzar ni para las aspirinas. Vamos al corte y al regresar le trasladamos tus preguntas a los especialistas. Bueno, mañana con 51 minutos, dice Marta, el gobierno, aparte de que no ayuda, nos jode más. ¿Por qué se le permitió que nos quitara dinero en nuestra Afore? Esos son nuestros ahorros. ¿Cómo se les permite que dispongan de lo que no les pertenece? Una muestra más de lo que el gobierno hace con nosotros, lo que quiere, y nadie hacemos nada. Se supone que nuestra Afore la invierten, ¿no? En asuntos que nos van a dar más dinero en el futuro. Así es. Eso se supone. Básicamente. Gracias, Marta, por tu comentario. Flor nos dice, bueno, mi nombre es Flor, soy parte del grupo de trabajadores los cuales saben que hay que ahorrar, pero a mí me genera mucha desconfianza dejar tanto dinero a mi Afore, y más cuando veo que mis estados de cuenta, en lugar de llegar con ganancias, hay pérdidas. ¿Qué recomiendan los expertos? Pues como instrumento de ahorro en el tiempo, se acaban de cumplir 20 años del sistema de Afores, se celebraba, se hacían presentaciones, conferencias. En general los rendimientos, aunque puede haber cortes en los que sí traiga pérdidas, en general ha traído tasas positivas, es decir, en el largo plazo termina siendo una buena opción. Bajito de la inflación, ¿no? Todavía. De hecho no, o sea, ¿no? Está arriba de él, en promedio en los 20 años casi llega al 7%. Es que yo cuando lo revisaba me daba un poquito bajo de la inflación. Claro. Pero sí pueden ser por los meses, piquito. Sí, no, seguro. Sí. Además, pues recordemos, es una inversión. Digo, otra es el colchón. Claro. Sí. Y ahí sí, si uno no confía en nadie, ni en el banco, ni en las privadas, ni en el gobierno. Pero ahí puedes confiar que estás perdiendo por lo menos la inflación. Exacto. Tal vez es un costo que asumes. Por lo menos tienes mucha claridad en lo que te cuesta, en el costo, ¿no? O te pueden asaltar. Digo, riesgo siempre hay.
9652, ya párenle con lo que los empresarios tienen que poner más. No todos los empresarios son millonarios. Te recuerdo que el 95% de las MIPYMES. Espero algún día invites a uno para que platique también de lo que pasa. Saludos, dice el doctor Eduardo. Creo que todos tenemos que poner más y muchos empresarios sí pueden poner más. 5279, una vez que se logra ahorrar, ¿en qué instrumento invertirlo? Mira, ese es algo bien importante. A eso iba yo, porque ahorita preguntaban mucho que dónde ahorrar. Está bien, ahorita decía el doctor, sí, más o menos la tasa del histórico de las Afores está por arribita de la inflación. Ahora también podemos tener los CETES, ¿no? Si queremos, es pues, de alguna forma un instrumento seguro, ahí lo podemos tener y también está ligeramente arriba o por igual de la inflación. Pero coincido con lo que te acaban de comentar. Yo creo que para ahorrar tenemos que ya partir de que el ahorro lo tenemos que dividir en dos, ser conscientes de que tenemos que tener una pequeña parte de ahorro y otra invertirlo meramente para que esté ganando más dinero. Ahora, ¿en qué invertirlo? Yo primero preguntaría que pensaras en qué te gustaría hacer, qué habilidades tienes, qué talentos, qué conocimientos, qué experiencia, partir de ahí. Porque si te pones solamente a andar como loco buscando qué invertir porque a otro le funcionó, eso es el peor error que podemos cometer. Guadalajara es muy inmobiliario, ¿no? Ahí nos sentimos más cómodos, ¿no? Con ver ahí la casa esa, ¿no? Y con la idea de que las casas nunca bajan su valor, cosa que tampoco es cierto. Hugo Guevara, buenos días. Y las empresas, ¿qué hacen? Ellas crecen y crecen, nunca hay reparto. Y si los dan, es poquísimo. Creen que van a contribuir para las pensiones más de lo que marca la ley y el gobierno roba, así está. Dice una cosa, pero yo lo traduzco a difícil. Raimundo Guzmán, buen día, Enrique, y saludos a tus invitados. Es muy difícil la situación, ¿ahorras o comes o vistes? Una pregunta, Enrique, ¿a qué edad 2 semanas trabajadas se jubilan los diputados o senadores? Según yo no se pueden jubilar de diputados. Pues tienen un servicio, un espíritu de servicio inquebrantable. Sí, claro. Sí, ¿no? Ellos no es como lo que nos dejó Porfirio Díaz de su larga vida en el por siempre y para siempre. Efraín Cabrera, ni en el gobierno se tienen buenos sueldos, ya que el personal de base, que es el que hace el trabajo, gana lo menos posible. Es cierto esto. A veces hablamos de gobierno como un monolítico, y sí es cierto que... también en el gobierno hay de mexicanos de primera, segunda, tercera. Ahí también la clasificación del doctor Macías aplica. Jesús, buen día. Respecto a las pensiones, se cree que los empleados del IMSS e ISSSTE tienen derechos de pensión muy diferentes y beneficiosos a los de los derechohabientes. Esto es parte de la causa de la crisis económica de las instituciones. Hay empleados en edad laboral y sanos con pensión vitalicia. Sí, es lo que platicábamos hace rato. Que podrán seguir laborando y que ya están pensionados. Hola, buen día. ¿Saben algo de lo que ocurrió con la supuesta iniciativa de no permitir que tráilers y camiones grandes transiten en cierto horario matutino? Sí, en próximos días empieza a operarse en el municipio de Tlajomulco, exclusivamente López Mateos, pero te averiguamos exactamente qué día, ahorita no recuerdo, pero era durante el mes de marzo, entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana. Salvador, 3 buen día. Si tomamos en cuenta que no contamos con educación financiera, súmanle que no confiamos en el gobierno, que se quedará con más de mi dinero si aporto más. El gen de la desconfianza está ahí presente prácticamente en todos los mensajes. Carlos Navarro, hola, referente al tema del ahorro para la vejez, el salario mínimo es de 83 u 84 pesos diarios. Cómprate 1 kilo de tortillas y medio kilo de carne y 1 kilo de frijoles, ya nos hace todas las una y sale con menos 39 como ahorro. Saludos. Bueno, sí, si ganas el salario mínimo es imposible ahorrar. Pues no, imposible. No hay forma. Gustavo, cuando se hace análisis del sistema de pensiones hay una variable que normalmente no se visualiza y es la costumbre del patrón de no cotizar a su trabajador lo que gana. Cierto. ¿Cierto? Sí, esa es otra práctica muy común que se les ofrece. Pero me encanta que algunos dicen, es que el empleado me lo pide, como si eso te eximiera de cumplir con la ley, ¿no? Se registran con un salario menor y aunque incluso se le pague lo que debería de ganar, pero por afuera de ese sistema y al final del tiempo, pues sí le afecta de manera directa su jubilación. Eso es una práctica muy común. Y además para abonar sobre eso, el año pasado celebraban 20 años del sistema de pensión de Afores. Y había un dato que era de escándalo, pero no veía que le dieran mucha vuelta, que era cuál es el monto de ahorro promedio en las cuentas de las Afores en México. A ver. 75,000 pesos. Si yo tomo una cuenta de Afore al azar y veo cuánto tiene, en promedio va a tener 75,000 pesos. Intenten proyectar 20 años de ingreso mensual proyectado con 75,000 pesos. Es algo de aquí a ahorrar, ¿eh? Pero le ponen los 10 pesitos. Eso te decía que eso es una burla. Jesús dice, no entiendo por qué las Afores invierten el dinero de los trabajadores en la bolsa de valores, pierden y baja tu capital, ganan solo ganan ellos. Pues lo invierten supuestamente incluso está legislado, no tiene que ser tan de alto riesgo, ¿no?
En teoría se hace un portafolio, se hace una mezcla y para eso tienen asesores que hacen una mezcla y la mezcla se hace de acuerdo a las edades del trabajador para evitar que haya riesgos o para cuidar ciertas cosas. Pero pues sí, se supone que ellos saben en qué invertir. Marcos Reyes, hola, buen día. Enrique Tucen, yo tengo 56 años y tengo como 2,000 semanas cotizadas. ¿Como cuánto me tocaría si me pensionara con un salario de 300 pesos diarios? Pues, no sé, hay que sacar aquí la calculadora. Sí, es que hay otro factor que falta ahí. Aquí tenemos también un pizarrón y ahorita lo habilitamos. José Luis Cárdenas, yo tengo una enfermedad y mi patrón me está cotizando más alto para que mi pensión esté más alta. ¿Es válido? Según yo sí. ¿Es válido? Sí, lo está apoyando con eso, sí, así es. Gracias, José Luis. Luis Manso, ¿cómo puedo jubilarme después de cotizar al IMSS durante 40 años y recibir una pensión como un expresidente? Eso no se puede. No tienes fuero, Luis, no tienes fuero. Juan Jesús Estrada, buen día, Enrique, coméntales los que estamos en la ley antes del 97, el 40% del último salario, ¿de cuántos años atrás lo toman? Bueno, no sé si alguien tiene 5, es el promedio, ¿no? Se hace un promedio de los últimos 5 años. De los últimos 5 años, ¿no? Gracias. Bueno, ahí está, hay muchísimos mensajes, prometo darle seguimientos y si podemos responder alguno. Israel, gracias. Doctor Macías, gracias por haber estado con nosotros. Doctora Alicia, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Eduardo González, como cada martes. Gracias. Saludo. Mañana nos escuchamos aquí a las 9 de la mañana. Está con nosotros Augusto Chacón y hablamos sobre datos económicos, algo de lo que deja el estudio de Jalisco, cómo vamos en materia de indicadores que has hecho, gobernador. Hasta mañana a las 9.